a bendecir, Señor, y a confesar, papito lindo, provisión, abundancia, gozo, paz sobre la misma y sobre cada casa acá representada, Señor. Ahora te suplicamos, papito lindo, por favor, que por medio, Señor, del consejo de tu palabra, tú nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, Padre Celestial, a tu disposición para que tu palabra, Señor, venga a ser sembrada en buena tierra, tierra sana, tierra hermosa, Señor, dice tu palabra, para que la misma, Señor, lleve mucho fruto. Confesamos, Señor, que el propósito por el cual tú has enviado tu palabra y por el cual nos has traído, Señor, a cada uno de nosotros esta noche a este lugar, se cumplirá, Dios Todopoderoso. Y como siempre, Padre, te lo suplicamos en medio de nuestras oraciones, que el enemigo, Señor, sea avergonzado y que nosotros como tus hijos seamos exaltados, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que el que se humilla bajo tu poderosa mano, Señor, a su debido tiempo será exaltado, Padre. Así lo confesamos en el nombre de Jesús. Una vez más te suplico, Padre, pon guarda, por favor, en mis labios, para que todo lo que hablemos, Señor, venga a edificar, a consolar, y si es necesario que el consejo de tu palabra nos exhorte, Señor. Dispuestos, Señor, estamos a recibirlo, pero por favor, Señor, no permita, Señor, que después de esta palabra nosotros quedemos igual, Señor, sino que tu semilla incorruptible venga a transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Amén, mis amados hermanos, pueden tomar sus lugares. Pues como ustedes saben, ¿verdad? Estoy grabando acá. Amén. Grabando por aquello, ¿verdad? Aquí van a salir el tema. Lo hemos titulado, mis amados hermanos, el desarrollo de los brefos de Dios. La palabra brefos, lo que significa son hijos, ¿sí? Pero lo coloqué así. Vamos a ver si lo encuentro para decírselos de una vez. Aquí está. Porque en la Biblia aparecen por lo menos 6 diferentes palabras que significan hijos, y por eso el título es el desarrollo de los brefos de Dios. Pero como repito, todas las palabras que les voy a enseñar ahorita, todas significan hijos, pero vamos a hablar solamente de la primera, del brefos. Entonces se los voy a decir de una vez. Dice acá, el brefos es un feto a un recién nacido. Luego viene el nepios, que son las palabras griegas, como repito, todas significan hijos, amén. Pero yo le coloqué brefos, como les repito, porque de esta es la única que vamos a hablar. Entonces dice que un nepios es un niño que hay que tener cuidado de él y que más o menos tiene de 1 a 3 años. Luego dice el paidión, es un niño que ya juega y está de los 13 a los 13 años. Les estoy dando esto de una vez para que ustedes tengan la idea, repito, y sepan de qué es lo que vamos a hablar. Luego viene el tecnión, que ya no es un niño, ¿verdad? Ya es un adolescente que va de los 13 a los 20 años. Luego viene el tecnón, que ya es un joven de 20 a 30 años. Y por último, el huíos, que según la Biblia ya habla de un hombre maduro. Pero si vemos el día de hoy a personas de 30 años, a veces no tienen madurez, ¿verdad? Entonces repito, el tema es el desarrollo de los brefos de Dios. Repito, es hijos, pero como ya se los expliqué, ¿verdad? Un brefos es un niño que está en el vientre hasta el momento que es dado a luz, más o menos 1 año. O sea, según la Biblia, ese es un niño en lo literal, pero en lo espiritual. Por eso le coloqué, vuelvo acá a repetir, el desarrollo lo podemos resumir de los hijos de Dios. Si ustedes se dan cuenta, acá está desde una imagen, desde un bebé, ¿verdad?, hasta que ya es una persona anciana. Entonces, en la vida, en lo literal, mis amados hermanos, o sea, nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando veo a una mujer embarazada. Todas las mujeres dicen, ay, yo quiero que ya nazca. Y cuando ya nace, ay, mejor no hubiera nacido. Y cuando ya va a crecer, ay, mejor no hubiera crecido. Y cuando ya es adulto, ay, mejor se hubiera quedado niño. O sea, nunca se logra disfrutar
las etapas, sino si uno quiere ir saltando y saltando las etapas, y dentro de ese saltar las etapas, repito, nunca se disfruta la etapa en la que se está viviendo. Entonces, el tema, como repito, lo podemos resumir: el desarrollo de los hijos de Dios, porque serían 6 etapas, ¿verdad? Hasta que cada uno de nosotros, porque así lo muestra la Biblia, lleguemos a la madurez del Hijo de Dios, que ese tiene que ser nuestro nivel, amén. Pero lo vamos a tomar en lo espiritual, amén, de que todos, mis amados hermanos, en determinado momento, aunque hayamos nacido, entiéndase esto, a ver, la gente dice, en una cuna cristiana, o sea, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, todos eran cristianos, amén. O sea, en mi caso no, ¿verdad? Mis papás llegaron a ser cristianos, amén. Pero aunque hayamos nacido así, aunque como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él decía que él era fariseo de fariseos, eso significa de que era fariseo en 4ª generación. Y aunque hayamos nacido así, todos tenemos que tener un momento de tener un nacimiento en Cristo. Entiendas ese nacimiento, el momento en el que decidimos reconocer nuestra condición y abrirle nuestro corazón al Señor y empezar una nueva etapa en la vida. O sea, todos pasamos por eso, pero así como en lo literal, no podemos quedarnos siendo bebés. Yo me imagino, ¿verdad? Pongamos un ejemplo como padres. Nosotros que ya tenemos más de un hijo, nos hemos ido dando cuenta, ¿verdad?, cómo va siendo el desarrollo de ellos, ¿sí? Y llega una etapa en la que, si nos vamos dando cuenta que los años van pasando y el niño o la niña no va creciendo o va careciendo de ciertas cosas que nosotros decimos, pero bueno, por ejemplo, a los 4 años ya debería de hacer esto, pero ni siquiera lo otro hace, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como padre? Ya uno empieza a ver, hablando como esposo, mira, yo veo en el niño, la niña, ya debería de hacer esto y no lo hace, y ya empieza uno a buscar ayuda. Me recuerdo de un niño que fue creciendo, ¿verdad? Ustedes saben que cuando van creciendo cuesta que hablen, o uno les cuesta entender. Pero este niño llegó a una edad en donde ya debería de hablar, si no suelto, ¿verdad? Por lo menos ya entendible, y nada. El asunto es que al final lo llevaron al médico y el frenillo ese que está debajo de la lengua tenía la lengua pegada. Mejor ni se lo habían cortado, porque después no dejaba de hablar. Ya se lo cortaron y empezó a hablar. Ya, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay cosas, repito, que uno, tomándolo como en la vida espiritual, como cristiano, uno se tiene que ir dando cuenta. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí pues cada quien medite, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo le entregaron su vida al Señor? Un ejemplo, alguien podrá decir, yo hace 10 años le entregué mi vida al Señor, y hablando en lo literal. O sea, un niño o una niña de 10 años, pues no va a estar de ese tamañito, ¿verdad? Porque si está así, ¿qué significa? Que no ha crecido, y que ya definitivamente 10 años y este tamaño no va a pasar de ahí. Padece de enanismo. Es un ejemplo nada más. Y en lo espiritual, cuando nosotros vemos, por ejemplo, hace cuántos años le abrimos nuestro corazón al Señor, entiéndase, Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento, y empezamos a seguirlo. O alguien puede decir, como digo, 5, 10, 2, los años que sean, ¿verdad? Y uno se tiene que ir dando cuenta que en el camino, desde esa etapa en la que le abrió el corazón al Señor, o sea, no pueden pasar 10 años y que yo esté igual o peor de cuando le abrí mi corazón al Señor, porque la Biblia dice que cuando eso pasa, empieza un proceso de el nuevo nacimiento. Las cosas viejas empiezan a ir pasando una a una, y lo que antes en mi ignorancia de Cristo o en la condición de pecador a mí me estorbaba, ahora ya en Cristo todo eso ya debía de haber, ya lo tenía que haber conquistado. Pero si pasa el tiempo y a mí me siguen estorbando las mismas cosas o pecados, o me sigue atrayendo lo mismo que yo hacía cuando estaba en el mundo antes de Cristo, o sea, ¿eso qué me muestra a mí en lo espiritual? Que espiritualmente hablando no he crecido. Sigo siendo probablemente, por eso vamos a hablar del primero, ¿verdad? Un brefos. O sea, una persona que aunque ya tiene mucho tiempo en el evangelio, pero sigue en un vientre y no ha sido ni siquiera dado a luz.
Amén. De eso es lo que pretendo yo hablar con este tema, que en lo espiritual, o sea, los años no van pasando por gusto, no pueden ir pasando por gusto, sino en Cristo, mis amados. Miren, yo creo que acá todos, a estas alturas del Evangelio en el que hemos pasado, yo espero que por lo menos todos anhelemos lo mismo, y es el arrebatamiento. O sea, que si Él viene en el arrebatamiento, todos deberíamos anhelar, yo me voy. Como dijo Rebeca, yo no me quedo, yo me voy con Él. ¿Ya? Eso sería una meta primordial. Pero ustedes y yo sabemos, ¿verdad? De que aunque hay muchas iglesias a nivel mundial, pero lamentablemente la Biblia lo muestra. O sea, no toda la gente que se congrega en una iglesia, y no me refiero a una iglesia con nombre en específico, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, mejor dicho, no toda la iglesia es cuerpo de Cristo, porque una cosa es la iglesia, pueblo de Dios, pero otra cosa es la iglesia, cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, no nos garantiza eso, mis amados hermanos, sino lo que nos va a garantizar el día que Cristo venga, si es que no nos ha tocado partir antes, el participar del arrebatamiento es crecer. O sea, ¿y cuál es la talla a la que tengo que llegar? Si le pusieron atención, bueno, se lo voy a enseñar acá una vez más. ¿Cuál es la talla? Al huíos. ¿Y cuál es, según la Biblia, la talla del huíos? La talla que dice que la Biblia habla del varón perfecto. O sea, en esta tierra, mis amados hermanos, en esta condición, en este sistema que estamos, nuestra talla tiene que ser una talla del varón perfecto. Y esa talla del varón perfecto fue la que dio Jesús, despojándose de lo que él era como siendo Dios. Dice la Biblia que él se despojó y como hombre vivió acá y dio esa talla. O sea, no es una talla que ustedes y yo podamos pensar, pero eso lo hizo Jesús y Jesús es Dios. Eso lo tenemos claro, que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero la Biblia muestra claramente que en la etapa que él estuvo como hombre acá en la tierra, era un hombre normal. Sí, porque la Biblia dice se despojó de ser igual a Dios. Amén. Entonces, repito, el tema está centrado en que nosotros logremos entender de una forma personal, en una forma en la cual cuando oremos, que el Espíritu nos dé testimonio, ¿qué tanto espiritualmente hablando yo he crecido? O sea, a estas alturas de mi vida, del Evangelio, ¿qué talla he dado? ¿Seré un brefos, un nepios, un tecnión, un tecnón, un huíos? ¿O en dónde estoy? Amén. Bueno, vean, esa cita es muy famosa y conocida por todos nosotros. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Amén. Que va aumentando el resplandor hasta que es pleno el día. Les voy a leer, creo que traigo como 3 versiones ahí diferentes y después les voy a hacer una pregunta. Miren, esta es otra versión, dice, la vida, dice esta, de los hombres buenos. ¿Se dieron cuenta? La anterior decía los justos. Esta dice, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Luego dice la otra versión, si solo esas 3 traigo, dice, pero el camino, esta lo vuelve a decir, de los justos, es como la luz del amanecer, brilla cada vez más hasta que alcanza toda su fuerza y gloria. Y eso que está en verde ahí, esa versión dice, en el día perfecto. Y cuando se escudriña ese día perfecto, es el día que Cristo venga por nosotros. Entonces, según esta versión, o sea, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento debe de ser desde el día que decidimos abrirle nuestro corazón al Señor, pensando en el arrebatamiento, ¿verdad? Hasta el día que Él vuelva por nosotros a arrebatarnos. Amén. Pero si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, esta es la pregunta que les voy a hacer. Les dije que les iba a hacer una pregunta. Esta versión y la primera versión que leímos dice la senda o el camino del justo. Ya se dan cuenta, ahí no dice la senda o el camino del cristiano, sino dice del justo. ¿Sí? Y la pregunta que les hago es, miren, esto puede tener muchos significados. Yo les quiero mencionar uno. Pero según ustedes, ¿qué significa la palabra? Sigo grabando, mis amados hermanos.
Entonces les repito, según ustedes, el conocimiento que tienen, ¿quién es una persona justa? Por eso les decía, ahí no dice la senda del cristiano, no dice la senda del hermano, no dice la senda de mi esposo, de mi esposa, dice la senda del justo, la vida del justo. Pero la pregunta es, según ustedes, ¿quién es un justo? Tengo un traguito de agua y ustedes piensen. De nosotros no. Pues sería, digamos, el hombre, que es el otro versículo. Los hombres. Este dice acá, perdón, este aquí lo tengo en la otra, dice, la vida de los hombres buenos, dice, y la otra dice los justos. Miren, como les dije, ¿verdad? Ahí puede tener varias connotaciones, varios ejemplos, amén, pero cuando habla de los justos, si ustedes quieren pueden investigarlo, está hablando de aquel, no aquel que es cristiano, sino aquel que busca agradar a Dios. Ese es un justo. Y cuando nos analizamos, o sea, preguntémonos a nosotros mismos, ¿verdad? Durante nuestro día, durante la semana, durante el mes, durante el año, o sea, ¿cuántas veces en realidad, o sea, yo busco agradar a Dios? Porque una cosa es que yo me congregue, una cosa es que yo ore y así sucesivamente. Amén. Pero ¿cuántas veces, mis amados hermanos, lo hacemos, digámoslo así, con hecho pensado? Yo voy a hacer esto, como por ejemplo es lo que se me ocurre ahorita, ¿verdad? Tal vez andamos ahí o andamos por ahí en la calle y qué sé yo, es lo que se me ocurre, pasamos por una panadería, este pan le gusta a mi esposa, este pan le gusta a mi esposo, se lo voy a llevar. O sea, ¿qué es lo que uno está buscando al llevarle ese pan? Agradarlo. Pero si ese día, por X o Y razón, la esposa, el esposo está molesto, encuentran el pan, ¿qué es lo que hacen? ¿Se lo llevan o no se lo llevan? Mi atención me están poniendo. No me puso atención a que estoy hablando. No. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Por qué no se lo llevó? Porque no le importa uno agradarlo en ese momento. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que se está perdiendo entonces? La justicia. ¿Ya? Entonces, por eso pues yo quería hacer énfasis en eso, porque pues nosotros podemos decir, ay, justos nosotros, pero la pregunta es, o sea, ¿qué tanto en realidad yo las cosas que hago, las hago porque yo digo, con esto yo quiero agradar al Señor? Yo hoy en la tarde oraba y no es por el tema, sino hasta ahorita, pero yo le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para agradarte? Dime algo que yo tenga que hacer. Amén. Y a eso se refiere. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo los bendigo y qué bueno que están acá, pero tengo que hablarles con la verdad. O sea, podemos pasar toda una vida congregándonos, pero si yo me congrego por compromiso, me congrego porque ahí están mis amigos, me congrego, pero lo que se me olvida, me tengo que congregar por agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo que puedo pasar congregándome es vano. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo las cosas para agradarlo a Él. Amén. Y pues estamos en un año en el que se ha proclamado año del deleite. Y si lo hemos entendido, una de las cosas del deleite es buscar en qué se deleita Dios, en mí, conmigo. Amén. No buscar yo en qué me va a dar Él para que yo me deleite, sino este es un año en el que yo tengo que averiguar, bueno, ¿qué deleita a Dios? Buscar agradarlo. Amén. ¿Ya me di a entender? Entonces, ¿quién es ese desarrollo, como hablamos, desde brefos hasta huíos? ¿Quién es el que va a tener ese desarrollo? El que es justo, el que hace las cosas para agradar a Dios. Amén. Pero con mucho respeto les digo, pero la mayoría de cristianos, o sea, no hacen las cosas, mis amados hermanos, con el hecho de yo voy a agradar a Dios, sino antes bien cuando sentimos o cuando reaccionamos o ya cuando el Espíritu nos está redarguyendo. Aquí escuché un dicho que a mí me causa gracia y dice, ya metí las de andar, dice. ¿Sí? Cuando sentimos, ya me equivoqué,
O sea, en ese ya me equivoqué es como el redarguir del Espíritu Santo que me está haciendo volver en sí, pero ya me equivoqué. O sea, dentro de esa equivocación no busqué agradar a Dios. Entonces, cuando no busco yo agradarlo con intención, a propósito, voy perdiendo la justicia, voy dejando de ser justo y entonces mi desarrollo, mi crecimiento se ve o estancado o de retroceso. Entonces, miren, lo que les voy a explicar acá rapidito es, acuérdense que la primera versión que leíamos decía, la senda del justo va de aumento en aumento, ¿sí? Entonces, lo que está aquí para abajo es lo que dicen otras versiones. En esa parte donde dice la senda del justo va de aumento en aumento, lo que significa aumento es mejorar. Entonces, si yo reconozco que soy un justo, entiéndase, desde ese punto de vista que estamos hablando, que yo estoy buscando agradar a Dios, santo, yo ya llevo 20 minutos, ¿va que no? 20 minutos llevo ya, ¿sí? Entonces, si yo estoy buscando agradar a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mejorar, o sea, día con día, mis amados hermanos. O sea, yo no puedo ser peor día con día, sino día con día tengo que buscar ser mejor. Y yo le he dicho algo a mi esposa, y a veces en la iglesia lo he dicho, ¿quién mejor para decir si en realidad estoy mejorando, estoy empeorando? ¿Quién creen ustedes que lo puede decir? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué la familia? ¿Por qué el esposo? ¿Por qué la esposa? ¿Por qué los hijos son los solventes, digámoslo así, para poder decir que estoy mejorando? ¿Alguien me ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Porque son los que mejor nos conocen. Porque es ahí en la casa, mis amados hermanos, en donde se nos sale a nosotros. ¿Qué se nos sale? ¿Quién es uno realmente? ¿Quién es uno realmente? ¿Ah? Testimonio. El testimonio. Se nos sale el mal carácter, se nos salen los gritos, se nos sale el enojo, se nos sale todo, ¿sí? Entonces, ¿quién puede dar testimonio en realidad de si soy un justo que está aumentando o que está mejorando? Mi esposo, mi esposa, mis hijos. Amén. Pero imagínense, ahora ayúdenme con esto. Pensemos que un día vamos y le decimos al esposo o a la esposa, como le diga, mi amor, bebé, cielo, como sea, mira, decime, ¿estoy mejorando como cristiano? ¿Soy un hombre justo ante tus ojos a la luz de la palabra? Y si nos dice, justo usted. Está fatal. Ok, ¿será eso broma? ¿Será ese? ¿O será esa la verdad? Porque que el hermano Giovanni que decía, ahí es donde uno se manifiesta tal y como es. Entonces, ese testimonio que ella o él dé es de peso, es valedero. Y eso tiene que ponernos a nosotros como personas a pensar si en realidad, por ejemplo, mi esposo, mi esposa dice, cada día estoy peor. Entonces, ¿eso qué significa? Que probablemente no me he dado cuenta que el ser justo lo estoy perdiendo, lo he perdido. Y si lo pierdo, no me voy a poder desarrollar como cristiano. No va a llegar un punto en el que deje de ser un... Recuérdese que el brefos es... No. El brefos, ¿cuál es el brefos? El que está en el vientre y es dado a luz hasta 1 año. Sí, ese es un brefos. O sea, estamos hablando, repito, de un niño en lo literal, pero también de una persona espiritual. Y repito, como les dije hace un momento, ¿por qué? Es que yo conozco gente, mis amados hermanos, pero añales. Y yo les puedo decir, por testimonio, de que oran y oran más que yo. Les puedo decir, pero toda la vida iguales. O sea, no pasan de ahí. Y las mismas cosas los estorban. ¿Por qué? Porque aunque oren, se han perdido la justicia. O sea, el testimonio es algo que si se pierde, mis amados hermanos, ya va a ser muy difícil que la gente crea y lamentablemente a veces viene el señalamiento. Ok, otra versión dice la senda del justo va esclareciendo. Y aquí el esclarecer es ampliar. Bien, voy a ir rápido porque el tiempo va demasiado rápido. La otra versión dice la senda del justo son los que van avanzando. Y miren aquí dice acercarse a su meta. O sea, alguien, mi amado hermano, que está siendo justo, va como la luz de la aurora, tiene que ir avanzando. Tiene que ir avanzando a su meta. Porque imagínense, pasan los años, mis amados hermanos, y toda la vida los mismos problemas.
¿Qué quiere decir? ¿Qué piensan ustedes de eso? De que los años van pasando y van pasando, pero yo toda la vida con los mismos problemas. O sea que en lugar de acercarme a la meta, sigo igual y cada vez la meta va a estar más lejos. Porque yo no sé si se han dado cuenta, pero los años han pasado y ya no somos aquellos jovencitos, ya empieza, me duele por aquí, me duele por allá. Los años van pasando, amén. Y solamente el Señor sabe, lo dice la Biblia, Él tiene contados todos nuestros días. Y se supone que mientras los años vayan pasando, cada uno de nosotros tenemos que ser mejor o peor. Mejor. Mejor, amén. ¿Por qué? Porque eso nos indica que si yo voy siendo mejor año con año, día con día, mi senda es una senda de justo. Es una senda que va de aumento en aumento. Amén. Otras versiones dicen, la senda del justo cada vez brilla más. Esto es sobresalir en algo. Otra dice, va creciendo. Esto es aumentar el tamaño. Y miren, este es interesante. Dice, porque la senda del justo va de gloria en gloria. Y a mí me llamó mucho la atención que esa palabra gloria, miren ustedes lo que significa. ¿Y qué entienden ustedes por riqueza? O sea, prosperidad, ¿verdad? Y yo creo que de alguna forma todos nosotros anhelamos algo de riqueza, pero sorprendentemente, mis amados hermanos, la Biblia muestra que la riqueza viene acompañada de la gloria. Y la gloria, les digo, es muchas veces lo que muy pocas veces buscamos. La Biblia dice, miren qué tremendo esto que dice la Biblia. Si me buscareis, dice, como buscáis el oro y la plata. Este ejemplo yo lo he puesto en la iglesia varias veces. Normalmente, ¿cuántas horas al día busca una persona el oro y la plata? 8 horas mínimo. Estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Normalmente trabajamos 8 horas. ¿Por qué? Porque pues hay que comer, ¿verdad? Amén. Y después el tiempo que dedicamos a trabajar, porque sabemos que vamos a adquirir una ganancia. 8 horas mínimo. Y normalmente una persona, ¿cuánto tiempo busca de Dios durante el día? Media hora. Depende si hay culto, así ahorita. Amén. Digamos, uno siempre tiene como el Dios en la boca, pero no saca el tiempo para él es corto, digamos. No tengo. Okay. ¿Y por qué creen, mis amados hermanos, que... Porque miren, estamos de acuerdo, ¿va? La gente normalmente busca de Dios, el oro y la plata, 8 horas. ¿Estamos de acuerdo? Va, o sea, ahí estamos de acuerdo, ¿va? Pero si se dieron cuenta, en lo otro no nos pusimos de acuerdo. O sea, media hora, a veces hay tiempo, a veces... O sea, no hay un común acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente quiere riqueza, pero no quiere gloria. Y la Biblia muestra que la senda del justo tiene que ir de gloria en gloria. Es así como viene la riqueza. Y es así, mis amados hermanos, como se va prosperando. Entonces la Biblia dice, si me buscaren como buscan el oro y la plata, entonces, dice, entenderían lo que es el temor a Jehová. Y cuando uno le tiene, no es miedo, porque no es miedo, es un respeto, es un apego, es el aquello. Imagínense, les hago una pregunta, por ejemplo. Ustedes le dicen a su esposo o a su esposa, o un hijo le dice, mamá, papá, ahorita vengo, ¿sí? A cualquier lugar, pero ustedes saben más o menos a donde él se dirija, a donde ella vaya, más o menos cuánto tiempo es de aquí hacia allá, el tiempo que va a estar en el lugar, el tiempo en el que va a regresar. O sea, uno lo calcula, pero va pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo y no regresa. ¿Qué hacen? Ay, gracias a Dios que ya no regresó. No, llama por teléfono. Empiezan, verán, las llamadas, ya sea porque tengan hambre y no les dejaron comida, o porque hay pena de dónde está, qué pasó. O ya uno anda en la calle y tal vez uno dijo, a tal hora regreso, y ya llegó la hora y no ha podido regresar uno empieza con la pena, ¿no? Yo me tengo que ir ya para mi casa. ¿Por qué? Porque hay un temor, porque hay un respeto, porque uno entiende que si yo no aviso, por lo menos mi esposo, mi esposa, mis hijos van a estar preocupados.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Avisamos o empezamos a averiguar. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque más o menos así es como es el temor. Pero si yo no le tengo temor a Dios, mis amados hermanos, que es lo que la Biblia dice, me buscan como oro y la plata, entonces van a entender lo que es tenerle temor a Dios. O sea, nos va a dar lo mismo. Hoy pasó el día, no pude orar, no tuve tiempo. ¿Será cierto, mis amados hermanos, que en las 24 horas que tiene el día no tenemos tiempo para orar? No. ¿Están de acuerdo todos o solo hermana Isa? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que las 24 horas que tiene el día tenemos que tener tiempo para orar. Yo les explicaba a los hermanos la otra vez en relación al diezmo, y tranquilos que no voy a hablar de dinero, de que el día ¿cuántas horas tiene? 24. ¿Y cuánto tiempo es el diezmo de 24 horas? 2 horas. 2 horas 40 minutos. Si fueran horas de 100 minutos, pero son horas de 60. El asunto es que para cada hora el diezmo son 6 minutos, ¿sí? Son 2 horas 24 minutos. Yo le decía a los hermanos, ¿será, así resumiendo, que no tenemos 6 minutos por hora para orar? ¿Qué es eso? Alguien, no, pastor, yo 6 minutos por hora no los tengo. ¿Será que no los tenemos? ¿Cuánto tiempo pasamos frente a la pantalla, el celular, la computadora? Nos sobran esos 6 minutos. El problema, ¿cuál es? Es de que como no está lo que es el temor a Jehová, porque el espíritu lo tenemos. Y la Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto. Pero ese espíritu que está dispuesto no es el espíritu de Dios. Es el espíritu que Dios me dio a mí. ¿Sí? El espíritu que yo tengo está dispuesto, pero mi carne es débil. Entonces viene el espíritu de Dios a inquietar mi espíritu y ya es hora de orar. Y yo no sé si sus teléfonos lo tendrán, pero este teléfono tiene cuando ya es, yo creo que son, no sé si son las 10 o las 11 de la noche. El mismo teléfono manda un mensaje tanto tiempo antes, te queda 1 hora. Cuando yo veo el teléfono aparece ahí 1 hora. Entonces tal vez lo vuelvo a ver después de las 10 o las 11 y dice ya es hora de descansar. O sea, el mismo teléfono. Por eso les decía a veces que los teléfonos como son smartphones, ¿verdad? Inteligentes, a veces son más inteligentes que el que los usa. Porque el mismo teléfono le dice a uno, ya es hora de descansar. ¿Y qué hace uno? 12 de la noche, sí. Entonces sí hay 6 minutos por hora. Como les digo, eso es en un caso hipotético, ¿verdad? Que alguien quiera decirle al Señor, Señor, yo te voy a entregar el diezmo de mi día en tiempo. Amén. Pero imagínense si yo no quiero dedicarle los 6 minutos por alguna situación, ¿podré dedicarle 3 minutos por hora? Sí. ¿Cuánto serían los 3 minutos por hora? En 10 horas, ¿cuánto sería? Media hora. Media hora. En 10 horas. Ajá. Y en otras 10, 1 hora. ¿Sí? Y faltan 4. Faltan 1 hora, 12 minutos. 12 minutos. O sea, es la mitad. O sea, es que, miren, pues cuando se dice 3 minutos, 3 minutos sí los tengo. Pero 1 hora, 12 minutos, ay, pastor, es que ahí ya está difícil. ¿Por qué creen ustedes que está difícil 1 hora, 12 minutos? Porque 3 minutos sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Los tenemos. O tampoco. Tal vez por no sacar la hora 13 minutos, creo. ¿Hora 12? Ajá. De un solo tiro. Ajá. Por eso es que tal vez les da corrido de pereza. Para 1 hora y 12 minutos. Ajá. Entonces, a eso es lo que íbamos. 1 hora, 12 minutos. Uf, demasiado tiempo. No sé si han visto una de las películas de Avatar. ¿Cuánto tarda? 3 horas y 40 minutos. Hasta que sí la han visto. ¿Sí? Entonces, vamos a esto. O sea, 1 hora, 12 minutos no los tengo. Demasiado tiempo. Pero Avatar. Y ya vi la 1, la 2 y la 3 seguidas. La gran sombra. No. ¿Se imaginan? Entonces, volvemos a lo mismo, mis amados hermanos. Tiempo sí tenemos. Con mucho respeto les digo, lo que no tenemos es temor a Jehová. Oh, qué bueno que fueran ganas. Temor a Jehová. Eso es lo que no tenemos. Porque si tuviéramos temor a Jehová,
Dios mío, ya se me fue el día y yo no he orado. Yo me voy a poner a orar. Hay veces lo que pasa es que se siente mal, entonces ahora. Cuando se siente bien. Entonces, como eso les vuelvo a repetir, lo que dice esa cita. Si me buscaran como buscan el oro y la plata. O sea, y cuando ustedes y yo lo analizamos desde el punto de vista bíblico, la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores. O agradará a uno, y esto es lo que a mí más me ponen que pensar de esa cita, dice, o como menospreciará al otro, o aborrecerá al otro. Amén. Y luego dice, nadie puede servir. ¿Cuáles son los dos señores? A Dios y a las riquezas. O a Mamón. Entonces, ese es el problema, mis amados, que Mamón es una potestad. Que si yo no me tengo temor al Señor, le voy a tener temor a Mamón. Pero no lo entendemos así. No, yo lo que tengo que hacer es que yo tengo que trabajar. Nadie está diciendo que no trabajemos. La misma Biblia dice que el que no trabaja, ¿qué dice? Que no le dé hambre, ¿va? Que no coma. Amén. Entonces no es el problema trabajar o no trabajar, mis amados hermanos, sino el problema es la falta de temor a Jehová. Esa es la falta. No estamos hablando de un pecado, ¿sí? De que yo no voy a pecar porque yo tengo temor al Señor. Aunque cabe, porque el profeta Samuel dice, lejos esté en mí el pecar dejando de orar. O sea, la Biblia muestra que la falta de oración es pecado. ¿Por qué? Si simple y sencillamente, como decía, no tengo ganas, ¿por qué es pecado? Porque entendemos de que nosotros somos personas espirituales y que así como tenemos la necesidad del alimento 3 veces al día por lo menos, el espíritu también hay que alimentarlo. Y qué mejor alimento, mi amado hermano, que la oración. Ok, la otra versión, entre los ejemplos que les puse acá, ¿verdad? Dice esto, que va esclareciendo. Pero miren, me gustó mucho, por eso lo puse aparte. Dice, ¿qué es esclarecer? Poner en claro un asunto, crecer o ampliar la inteligencia de una persona. Y luego dice, inteligencia, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones. Entonces, acorde a esto último que hablamos, tomar decisiones. ¿Por qué muchas veces, mis amados hermanos, lamentablemente tomamos malas decisiones? ¿Alguien me puede decir a la luz de todo lo que he venido hablando? Porque no buscamos a Dios primero, porque hemos dejado de ser justos, porque hemos dejado de crecer, ¿sí? Y entonces lo que viene, malas decisiones. Ok, pero avancemos, mis amados hermanos. Bueno, aquí está lo que les decía, ¿verdad? Que el tema, mis amados hermanos, en sí todo el tema es el desarrollo de los hijos de Dios. Están los brefos, que es en la etapa en la que el bebé es un feto, ¿verdad? Hasta recién nacido, 1 año. Luego viene el nepios, pero todas estas etapas son tanto en lo literal como en lo espiritual. Luego, cuando es un nepios, habla de un niño que dice que hay que cuidarlo de que no tropiece, y es más o menos de 1 a los 3 años. Amén. Luego dice el paidión. Bien, repito, todas las palabras son griegas, pero todas significan hijos, ¿sí? Lo único es que ya es un hijo que va creciendo, que se va desarrollando. Aquí el paidión dice que es un niño que ya juega y que está de los 3 a los 13 años. O sea, ya está dejando de ser niño, ¿verdad? Luego ya viene el tecnión, que es un adolescente. O sea, ninguno de los que tienen hijos adolescentes, cuando el hijo llega a adolescente, le dice, ya no sos mi hijo. O sea, a veces tal vez les dan ganas, ¿verdad? Pero siguen siendo hijos, ¿sí? Y ya están en una etapa en la que va de los 13 a los 20 años. Luego llega el tecnón, que sigue siendo un hijo, pero ya un hijo de 20 a 30 años. Y por último, está el huíos, que es un hombre maduro que va de los 30 años en adelante. Pero más que hablar de 1 a los 30 años, o sea, se está hablando de alcanzar una estatura de madurez. Amén. Ok, entonces como les dije, yo lo que quiero hablarles es de los brefos. ¿Quiénes son los brefos, mis amados hermanos? ¿Quiénes son esos hijos de Dios de los que yo quiero hablarles? Aquellos que espiritualmente hablando están aún
en un vientre, ¿sí? Entiéndase, no han sido dados a luz o ya fueron dados a luz, pero están en una etapa en la que dependen del cuidado de un padre aún. Amén. Entonces aquí está. Esa palabra que dice ahí, niño, es la palabra griega brefos. Dice acá, y esto os servirá de señal, dice, hallaréis a un niño, a un brefos, esa es la palabra brefos, a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿De quién está hablando ahí? Jesús. De Jesús. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que el mismo Señor Jesús pasó por esas etapas. Amén. Y así como Él pasó por esas etapas, nosotros también tenemos que pasar. Miren, rápidamente, aquí está. Esa es la palabra. 10:25, niño, la palabra griega, brefos. Dice rápidamente que es un feto. A la par dice, es un feto al final, dice, de la 10ª semana de embarazo. Su bebé ya no es un embrión, ahora es un feto. Número 2, la palabra niño o brefos significa acá, número 2, dice niño que no ha nacido. Pero vean que dice acá, cuando ya está bien formado dentro del vientre, pero no ha nacido, ¿sí? El siguiente dice que la siguiente etapa del brefos es recién nacido, desde el momento del nacimiento hasta un año después de haber nacido. O sea, prácticamente ahí, en esa etapa literal como también espiritual, ya se está hablando de un niño recién nacido, desde el vientre hasta que fue dado a luz. Entonces, si lo queremos poner en lo literal, diagonal, espiritual, digámoslo así, o sea, un brefos sería una persona que, digámoslo así, el día de hoy le abrió su corazón al Señor, ¿sí? Está como un feto, pero pasado un año, espiritualmente hablando, sigue, exacto, tiene que haber crecido y pasar a la siguiente etapa. Eso no creo que lo hablemos acá, pero tal vez otro día, de nepios, en donde ya es un niño que ya hay que tener cuidado con él de que no tropiece, y está de 1 a los 3 años. Pero un bebé recién nacido, ¿cuál es básicamente el trabajo? O sea, alimentarlo, cambiarlo, limpiarlo, y ese es básicamente el trabajo. Entonces, por eso les decía en su momento, tenemos que analizar, mis amados hermanos, porque de eso se trata el tema, ¿hace cuánto tiempo le entregamos nuestra vida al Señor? ¿Sí? Pienso, alguien me dice 10 años. Ayúdenme ustedes en el ejemplo que yo estoy poniendo. Una persona, mis amados hermanos, que le... Sí, esto ya, bajémoslo ahí. Ayúdenme ustedes. Una persona que le entregó su vida al Señor, en el ejemplo que les acabo de poner, hace 10 años, ¿en dónde debería estar en lo espiritual? ¿Alguien me ayuda? Hace 10 años le entregué mi vida al Señor. ¿Dónde debería estar? De la adolescencia. Bueno, tal vez no me diga entender. ¿Qué dijo, man? Bueno, sí, tal vez no me diga entender. Bien, pues sí, como usted dice, así es, la respuesta está correcta. Quizá yo no formulé bien la pregunta. O sea, en lo espiritual, si yo hace 10 años, ¿sí?, le entregué mi vida al Señor, ¿qué debería de estar haciendo ya, digámoslo así, en el ministerio? Sirviendo, tal vez. Sirviendo, predicando, o sea, enseñando. O sea, ahí sí ya me di a entender. Entonces nos damos cuenta de que entonces ese desarrollo, mi amado hermano, 10 años, Dios no es un Dios de modelos, eso tenemos que, de moldes, de que todos los mete y todos son iguales. Perdónenme que les ponga mi ejemplo, pero yo llegué a la iglesia, digamos hoy, y 3 años después, todavía tengo la duda si era porque ya no me aguantaban los pastores, ¿va? Me mandaron a abrir una obra. O sea, a los 3 años de haber llegado a esa iglesia, el primer servicio que me acuerdo que yo tuve fue porque venía un
un retiro de los que hacen en Ebenezer, y el pastor se paró al frente y dijo: hermanos, viene el retiro de Ebenezer y queremos ver si alguien quiere servir en el retiro. Allá hay como un polideportivo, que es el polideportivo a nivel nacional de la capital, Teodoro Palacio Flores creo que se llama, y el retiro va a ser allá. ¿Alguien quiere servir? Yo tenía 3 meses de haber llegado a esa iglesia y yo levanté mi mano. Y el primer servicio, digámoslo así, que yo di en la iglesia fue ahí, en un retiro. Cuando el retiro terminó, el pastor se paró una vez más al frente y dijo: los que sirvieron por primera vez en la iglesia quieren continuar en el área de servidores. Me metí y a los 3 meses me salí. ¿Por qué? Porque ya aprendí a tocar la guitarra, me fui a la alabanza, después aprendí a tocar teclado, me fui al teclado, después aprendí el sonido, me fui al sonido, y por último terminé con las llaves del templo. O sea, nadie entraba y nadie salía si yo no abría la puerta. Ya después seguí creciendo y me dice el pastor, él tiene un hermano, los 2 son hermanos, que también es pastor, pero la iglesia de él es más grande. Me dice: mira, mi hermano necesita alguien que le ayude, ¿te querés ir para allá? El que era mi pastor me mandó a la otra iglesia y me fui a vivir al templo. Estuve 1 año y medio viviendo allí en el templo y 1 año y medio con el que era mi pastor en ese momento. Y a los 3 años, les digo, me mandaron a abrir una obra. Yo ni conocía el lugar. El lugar se llama La Reinita. Y cuando yo le digo a mis papás, me mandaron a La Reinita, ay, hijo mío, porque es un lugar como la Carpio, para que ustedes, o el Infiernillo, algo así. Les contaba todo lo que me pasó ahí. Bueno, entonces les digo, Dios no es un Dios de moldes, que por fuerza todos a los 3 años, pastor y pastor y pastor y pastor. No, pero sí es un Dios de crecimiento, porque la Biblia dice, amén, que uno, hablando de Apolos y del apóstol Pablo, siembra, otro riega, pero Dios, dice, da el crecimiento. O sea, no hay, mi amado hermano, algo por así decirlo, paso 1, paso 2, paso 3, hagan esto y van a crecer, ¿sí? Y a los 3 años van a ser pastores. ¿En dónde está la clave? En qué tanto temor yo le tengo a él. Entiendas, el temor no es miedo. O sea, que ese temor, ese respeto, ese deseo que yo tengo de estar con él, ¿qué tanto me va a llevar a mí a buscarlo? Y de ahí, les digo, de ahí viene el crecimiento, el tiempo que yo pase en la intimidad. Y ya cuando yo voy a la iglesia, al templo, ahí voy a dar, ahí voy a recibir, amén, pero ya yo voy con una etapa. Entonces, todo esto surge por la pregunta, ¿verdad? 10 años después de que una persona le abrió su corazón al Señor, si ha crecido y se ha desarrollado sanamente, o sea, ¿en dónde debería de estar? Ya por lo menos 10 años después como un obrero, si no como un pastor, como un obrero. Entiéndase, un obrero es como esto que estamos haciendo acá. Enviamos a alguien a algún lugar y que vaya y empiece a hacer un discipulado. Conforme así empezó la iglesia de Grecia, con un discipulado. Y conforme vaya creciendo, como es obrero, se manda a un pastor y el obrero regresa a la casa. Eso fue lo que me pasó conmigo también allá en la zona 6. Me mandaron como un obrero. Anda, allí hay Era una casa que alquilaban, pero le botaban las paredes y el papá de los pastores dijo, abran una iglesia ahí. Y allí empecé. La iglesia creció y entonces como a los 4 meses de que me habían mandado, me nombraron pastor. Yo creo que más que todo lo hicieron como por la última bala con para que no se nos pierda, aunque sea ahí, a ver qué sale. Porque tampoco les digo que me mandaron porque yo era demasiado inteligente espiritual, no, porque hay una etapa en la que ya no me aguantaban, la verdad. Otro día les cuento por qué. Pero miren, bendito Dios, miren ahora en dónde andamos. Amén. Entonces les pongo esto como ejemplo para que reflexionemos. Tenemos que tener claro, ¿verdad? No todos, mis amados hermanos, vamos a llegar a ser ministros primarios, pero la Biblia habla de que hay ayudas ministeriales, de que hay, por ejemplo, están los salmistas, los de intercesión, los diáconos, que son otro tipo de ministerios que son parte y necesidad dentro de la iglesia. Acuérdense que la Biblia dice que Dios dejó 5 ministerios para capacitar, podemos decirlo, a los santos, o sea, gente que es como la barba de que va madurando para que juntos, ministros y los santos, edifiquemos a la iglesia. Amén. O sea, para eso nos dejó el Señor a todos unidos. Amén. Bueno,
sigo acá, dice acá, brefos, dice, enfatiza la etapa más temprana de la vida humana, ya sea dentro del vientre o justo después de nacer, mostrando vulnerabilidad y dependencia total. Entonces, miren, en esto, un cristiano brefos, por así decirlo, es alguien que le acaba de abrir su corazón al Señor, pero necesita de alguien que lo esté cuidando. Yo me recuerdo cuando yo acababa de llegar a esta iglesia que les mencioné, había un hermano que él llegó a la casa y yo empecé en un discipulado, ahí sentadito, y él me dijo, lee la Biblia, me dijo, yo me voy a dar cuenta si lees la Biblia. Y dije yo dentro de mí, ¿y cómo se va a dar cuenta si yo la leo? Está bueno, y cierto, yo llegué a mi casa, empecé a leer la Biblia y empecé a leer, y mientras más la leía, me empezaron a surgir dudas, porque yo no sabía nada, yo estaba empezando. Y llegaba con él y le digo, mire hermano Johnny, le dice que tengo esta duda. Y él me explicaba. Luego me dice un día, ¿estás leyendo la Biblia, va? Y yo dije, sí, ¿y usted cómo sabe? Le dije, ¿cómo creen que se dio cuenta? Por las preguntas. Porque tenés dudas, me dice. Si no estuvieras leyéndola, ni dudas tuviera. La cosa que dentro de ese proceso, un día, yo me puse a leer la Biblia y yo resulté llorando. Porque hay una cita en la Biblia en donde dice que quien no sobrepasa, ya les expliqué qué es la justicia, ¿verdad? La justicia de los fariseos no hereda el reino. Y yo me empecé a llorar porque yo entendía que los fariseos eran predicadores. Y yo decía entre mí, yo apenas estoy empezando, ¿cuándo voy a sobrepasar a un fariseo? No, yo no voy a lograr eso. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y fui y le conté la duda que yo tenía, y él se empieza a reír. No, me dice, es que los fariseos eran hipócritas, los fariseos, entonces ya los pasé, dije. ¿Ya? Entonces, miren esto, o sea, yo no sabía eso, pero yo lloraba, porque si ellos son predicadores, ¿y yo cuándo? Yo nunca voy a predicar. Pero cuando él me lo explicó, o sea, un brefos necesita de eso. Alguien que, pastor, tengo una duda. Bueno, aquí está. Pastor, no sé qué hacer. Aquí está. O sea, ¿por qué? Porque necesita un cristiano recién nacido, necesita de alguien que lo tome como un bebé, que lo arrulle, que le dé lechita, que lo limpie. Pero ese es el gran problema, mis amados hermanos, de que como nosotros ya tenemos una edad, me refiero a los años que podamos tener, y viene el pastor y nos dice, mire, literalmente un bebé, ¿qué es lo que más hace cuando es bebé? Se ensucia cada ratito, ¿verdad? En el pañal o en la tierra o qué sé yo. Ok, ¿y qué es lo que uno hace cuando ve al bebé sucio? Cambiarlo, ¿verdad? Dan ganas de cambiarlo por otro. lo limpia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para que esté limpio, para que esté sano, y a uno mismo como padre le es agradable que el niño esté limpio, ¿sí? Pero el problema es en lo espiritual. Cuando uno es un brefos espiritual, miren mis amados hermanos, escúchenme lo que les voy a decir. La Biblia dice que Dios sí es quien pone y quita autoridades. Dios es quien pone y quita reyes. Dios es quien pone y quita ministros. Amén. O sea, toda persona, mi amado hermano, que tenga una autoridad, que sea reconocida por otro ministro como un pastor, tiene autoridad. Amén. Algo de parte de Dios tiene, que la Biblia nos muestra de que un ministro está llamado a ver más allá de lo que una oveja ve. La ciencia dice que las ovejas literales, los animalitos, no tienen muy buena visión y logran ver más allá, más allá de 3 metros. ¿Cuánto es 3 metros? Es que esto está más grande. Pero tienen un buen oído. No sé si habrán visto ustedes unos videos que se han hecho virales ahí en internet, en donde hay un pastor literal de ovejitas, ¿verdad? Y hay gente que el mismo sonido que el pastor le hace a las ovejas, la gente llega y se los hace. Y las ovejas, están lejos las ovejas, pero cuando llega el pastor y empieza a hacer el mismo sonido, ellas están así, levantan la cabecita y empiezan a decir, cuando todas llegan, cumpliéndose lo que la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. Y me dice, ok, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque en donde se da el problema, mis amados hermanos, o en donde nosotros, y no me refiero a mi esposa y a mí, sino a los pastores a nivel general, en donde empieza el problema es cuando el bebé, cuando está en el vientre, ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? Hay dolores de parto y todo el asunto, pero cuando ya sale y se ensucia,
Yo me acuerdo que cuando Adonai nació, el primer pañal se lo cambié yo y eso parecía petróleo, hermano. Negro, negro. La primera vez que él hizo. Santo Dios, ¿y qué hago? Decía yo acá. No podía yo dejarlo así, cambiarlo porque ya estaba recién. Ahí estaban los dos. Entonces, no es algo agradable, a eso es a lo que voy. Entonces los problemas se empiezan a dar, mis amados hermanos. Imagínense a un bebé de 1 año para abajo. Uno quiere limpiarlo y que el bebé diga, no, déjame así estoy bien. ¿Qué hacen ustedes? Ay, mejor para mí, gracias a Dios, pudrite. Bueno, no lo va a dejar uno así, son mentiras que lo va a dejar uno así, tampoco el bebé lo va a hacer. Pero aquí viene el detalle, dijo Cantinflas, que cuando uno como pastor tiene ovejas, ya gente de cierta edad, ¿verdad?, que no son niños, literal, ya son adultos, algunos ya son padres, otros son adolescentes, y el pastor viene y le dice, ovejita o cordero, mire, esto no es correcto que usted lo haga. O sea, el pastor se da cuenta que la oveja se ensució y ahora el pastor quiere limpiarlo. ¿Y qué es lo que hacen las ovejas? Se enojan, se enojan. ¿Por qué? ¿Por qué se enojan, mis amados? ¿Por qué? ¿Por qué no se dejan? Si lo que el pastor está haciendo en esa etapa es limpiarlo, ¿para qué? Ustedes y yo sabemos que si a un niño literalmente no se le limpia, se va a enfermar. En lo espiritual es igual. Si a una oveja en esta etapa, ¿verdad?, el pastor llama para limpiar y la oveja no se deja limpiar, se va a enfermar. Y después vienen las consecuencias, mis amados hermanos. Miren, ahorita que nosotros fuimos a Guatemala, no voy a grabar esto. Cuando uno tiene ese tipo de llamados de atención, muchas veces no nos gusta. Amén. Cuando en realidad lo que el ministro está haciendo es buscando que crezcamos sanamente. Amén. Porque como voy a repetir, si uno no limpia al niño, tiende a enfermar. Dice, el feto, ¿qué es un recién nacido? El feto se prepara para la transición produciendo hormonas tales como cortisol. Miren, si me permiten, voy con esto, lo que voy a leer acá y lo que viene ahí voy a terminar porque ni voy a llegar al desarrollo. Entonces, miren, es que esto me llamó poderosamente la atención, mis amados hermanos. Dice, el feto se prepara para la transición, o sea, para ser dado a luz, produciendo hormonas. ¿Cuáles son las primeras hormonas que produce? Dice que son cortisol, adrenalina y hormonas tiroideas, dice, que aumentarán durante el nacimiento, permitiéndole comenzar rápidamente, miren esto, a mantener niveles normales de azúcar en la sangre, temperatura corporal y presión sanguínea. Sabemos que no es lo mismo, ¿verdad?, que el bebé esté adentro a que esté afuera. Entonces, dice acá, las 3 primeras hormonas que el bebé empieza a formar dentro del vientre son, como ya lo leímos, el cortisol, la adrenalina y las hormonas tiroideas. Ok, vean esto. El cortisol, aquí está, dice, es una hormona que tiene un efecto en prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo. Ayuda al cuerpo a responder al estrés y a reducir la inflamación. O sea, cuando hay demasiado estrés, esa hormona, todos la tenemos, mis amados hermanos, de cortisol, o sea, como se empieza a hacer su trabajo para que el estrés mengue. O sea, miren la capacidad que Dios le está dando al bebé. O sea, desde que es un bebé, Dios ya lo está diseñando para que tenga mecanismos de autodefensa y que no se muera. Ok, pero en lo espiritual, ¿qué es lo que está abajo? ¿Qué representa? No es, aclaro esto, que el cortisol me afecte en lo espiritual, porque el cortisol es en lo literal, en el cuerpo, ¿sí? Pero como una figura en lo espiritual, ¿qué representa? El cortisol alto lleva a tener el alma cargada y sin paz, ¿entiendes? Cuando una persona está muy estresada, ¿sí?, no tiene paz, va a tener el alma, ¿qué dice ahí?, cargada, y va a vivir sin paz. Entonces, para el bebé, el cortisol, lo vimos al principio, es como un mecanismo de autodefensa, para que cuando ya él sea dado a luz,
Él permanezca, sus temperaturas, la sangre y todo lo que vimos, ¿verdad? En lo espiritual, cuando yo estoy cargado, sin paz, algo no está bien, ¿sí? En lo espiritual no me voy a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque me falta paz, porque el alma está cargada. Ahora bien, ¿qué es lo ideal? Tener el cortisol equilibrado ministra paz, confianza y reposo en Dios. En otras palabras, ¿cómo sé yo, como persona individual, de que estoy en un crecimiento sano en esto? De que aunque hayan dificultades, yo tengo paz. De que no importa qué es lo que me esté pasando, yo tengo confianza y mi reposo, consuelo, está en Dios. Pero si en algún momento el alma está cargada, estoy viviendo sin paz, no tengo confianza y no puedo reposar, eso que me muestra que en mi desarrollo espiritual ya me estanco. Pues algo muy puntual, mi amado hermano, es la paz, el reposo en Dios, el confiar en Él, aunque no veamos nada. Si lo logramos, voy a resumirlo así, si logro vivir en paz, ese es un buen punto, un buen indicio de que voy a crecer. Pero si a mí cualquier cosita me quita la paz, y yo no sé si les habrá pasado, mis amados hermanos, ya yo no sé si, porque si a mí cualquier cosa me quita la paz, o porque como ya no tengo paz, ya no voy a hacer aquello que había planeado, no voy a poder crecer. Espiritualmente hablando, no voy a crecer. ¿Por qué? Porque si no tengo paz, ¿qué voy a misa? Ok, la siguiente. Acuérdense que la otra hormona que se va formando en el bebé para ser dado a luz, lo leíamos, ¿verdad? Es una etapa de transición del vientre hacia afuera, es la adrenalina, dice acá, también llamada, ese nombre que está ahí, es un compuesto químico que segrega el cuerpo a través de las glándulas suprarrenales, escuchen esto, para reaccionar rápidamente en situaciones de peligro que nos exigen estar alerta y activo. Por poner un ejemplo bíblico, ¿qué fue lo que hizo José cuando la esposa de Potifar lo estaba seduciendo? Salió corriendo, y es lo que dice acá. Esta hormona reacciona rápidamente en situaciones de peligro que nos exigen estar alerta y activo. Miren, ustedes y yo definitivamente le hemos abierto nuestro corazón al Señor. Amén. Cuando estamos, mis amados hermanos, ante la tentación, ante el momento de hacer algo ilícito, el Espíritu viene y da testimonio y dice, no lo haga. No es que eso lo haga la adrenalina, lo aclaro, ¿verdad? Pero es un ejemplo de que la adrenalina, mi amado hermano, en ese momento viene a hacer que yo me ponga atento, despierto ante un peligro. No lo hago. ¿Qué dice la Biblia? El sabio ve el mal y se aparta. Ok. En lo espiritual, abajo. En el sentido espiritual, la adrenalina puede representar el mantener el alma y el espíritu en vigilancia. Miren, aquí tenemos que tener un equilibrio, mis amados hermanos, porque tampoco podemos caer en que todo es demonio, en que todo es un espíritu, en que todo es místico. No, hay que tener un equilibrio. Hay cosas que pasan porque tenían que pasar y punto. Pero cuando el alma y el espíritu están atentos, uno lo logra percibir. Que el problema es espiritual. Imagínense, por ejemplo, esto es lo que se me ocurre, porque a nosotros nos pasó en un momento en Guatemala, cuando nos estábamos mudando a la casa propia, empezamos a discutir. Y yo le digo a mi esposa, no, dejemos las cosas ahí como están y pongámonos a orar. ¿Por qué? Porque ya después nos enteramos, imagínense que en la casa, como la casa estuvo alquilada mucho tiempo, habían metido hasta un cerdo a vivir ahí, y en una habitación tenían un cerdo, y la casa era, qué bueno que hubiera tenido patio, no, la casa era cerrada, y nosotros nos estábamos mudando ahí. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque a veces pasan cosas como esas, mis amados hermanos, de que empieza por algo insignificante, una discusión, y si el espíritu o el alma no están en vigilancia, uno termina agarrándose del pelo y todo el asunto, cuando en realidad tal vez era algo espiritual, de que lo único que se necesitaba
para que el problema no llegara a más, era que uno de los dos se quedara callado. Siguiente. En lo espiritual, la adrenalina es una respuesta rápida y correcta ante la guerra espiritual, ante la prueba o la oposición. Entonces, como les pongo el equilibrio, no significa de que todo lo que pasa es espíritu o es demonio, no. Pero sí, mi amor, la adrenalina es una figura de que a veces, mi amado hermano, y por ejemplo, les pongo otro ejemplo. En una oportunidad yo salí allá en Guatemala, andaba en moto, y el muchacho que andaba a la par mía en la moto, digamos en la carretera, tuvo un accidente bien feo. Yo me quedé con una impotencia, porque si yo freno en medio de la carretera, se arma un gran accidente, porque los carros ahí, me imagino yo frenar. Y cuando llegué le conté a la pastora, fíjate que esto pasó, y el muchacho de la par mía se cayó en la moto, y ella me dice, miren, ese accidente era para usted. ¿Por qué? Le digo, porque yo sentí a tal hora esto y esto, y yo me puse aquí, doblé mis rodillas y me puse a orar por usted. O sea, eso es como que, por así decirlo, como la adrenalina espiritual, que a veces, mi amado hermano, vienen ese tipo de sentir, ese tipo de discernimiento, ese momento de ver más allá lo que ven nuestros ojos. Otro ejemplo, en una oportunidad también íbamos para adentro de una casa, y una de las personas que entra dice, aquí se siente un espíritu de pleito, dice, y al ratito ya se estaban peleando dentro de la casa. Entonces, cosas como esas, mi amado hermano, en lo espiritual, es a las que tenemos que estar atentos. Amén. Y bueno, y yo voy a terminar con esta. El tema todavía sigue, el del brefos. Ni llegué, pero termino con esto. Las otras hormonas, dice que son las hormonas tiroideas. Dice, la glándula de tiroides produce 2 hormonas principales. Ahí están los nombres, no me voy a complicar leyéndolos. Estas hormonas afectan a todas las células del cuerpo. Escuchen esto. Regulan el ritmo de la vida, la energía, la velocidad del metabolismo, la temperatura y el estado de ánimo. Amén. Y por último, como una figura espiritual, estas hormonas dan equilibrio en la vida espiritual. Escuchen esto: paz, constancia y dominio propio. Entonces, ¿cómo sé yo de que en esta etapa de ser un cristiano recién nacido, estamos hablando de un brefos, o sea, me voy a desarrollar, qué tanto dominio propio tenemos? Amén. Una de las cosas, mis amados hermanos, que en la actualidad la mayoría de gente ya no tienen dominio propio, es con el bendito celular. Yo no sé si les habrá pasado, ¿verdad?, de que uno está haciendo cualquier cosa, de repente la duda, ¿qué horas son? Y uno va a agarrar el teléfono y empieza, deja uno el teléfono ahí, ¿ya qué venía yo? La hora, y se vuelve a quedar. O sea, ni siquiera era para atender un mensaje, no, la hora, pero ahí se quedó, ¿sí? Y termino con esto: dan energía al cuerpo en lo espiritual. La oración, el ayuno, el congregarse da la vida, da energía a la vida del cristiano. Entonces, aquí, como les digo, mis amados hermanos, estamos hablando de una etapa de alguien que está en el vientre a un recién nacido, 1 año. Estamos hablando de una etapa en la que el cristiano está nuevecito, o sea, acaba de aceptar al Señor. Amén. Y aquí ya, a partir de esto, pues cada uno tenemos que escudriñar, mis amados hermanos. Por ejemplo, ese tema me identifico mucho con él. O no, nada de eso tengo yo pura madurez andando. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, si nos identificamos con algún punto, pues, ¿qué nos dice la palabra? De que espiritualmente hablando, todavía estamos en un vientre. De que espiritualmente hablando, probablemente ya fuimos dados a luz, pero ahora que ya fuimos dados a luz, es cuando más necesitamos, como el tema es espiritual, ¿verdad?, de un pastor que nos cuide, de alguien, mis amados hermanos, que esté ahí al lado nuestro. Amén. Y nosotros vivir, les digo, en paz, sabiendo que si me van a decir que no estoy haciendo algo bueno, no es porque nos odien. Amén. Porque lamentablemente a veces así pasa, mi amado hermano.
Uno le dice un error a una persona y se enoja. ¿Por qué? Yo creo que no es normal, pero lamentablemente es la reacción que todos tenemos. ¿Por qué? Porque según nuestra opinión, lo dice la Biblia, según nuestra opinión, todos nosotros estamos bien. O sea, no hay, yo aquí soy el mejor de todos, es una opinión. Pero dice la Biblia que según nuestra opinión, mis amados hermanos, todos estamos bien. ¿Sí? Pero el final de ese supuesto bien que yo estoy, dice la Biblia que es muerte. Entiéndase, si yo no crezco, si yo no me desarrollo. Amén. Entonces de eso se trata el tema y yo con esto termino. Y que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, reflexionemos en nuestra vida espiritual. Como repito y con esto termino. O sea, ¿hace cuánto tiempo yo le abrí mi corazón al Señor? Pusimos el caso hipotético, ¿verdad? Hace 10 años. Ok. Y 10 años después, ¿en dónde estoy? ¿Sigo siendo la misma oveja? ¿Estoy igual? ¿Estoy peor? O como en el caso, le digo, como pasó conmigo, 10 años después, yo creo que ya estaba aquí en Costa Rica, cuando la primera vez que yo vine a pastorear. El otro año cumplo 20 años de estar pastoreando. O sea, se ha ido marcando el tiempo, mi amado hermano, y así tiene que ser en cada uno de nosotros. Pero ¿en dónde está la clave? En que yo sepa reconocer. Yo los bendigo, pero quiero decirlo así. No, tengo 5 años, pero no ha pasado nada, sigo igual, me estanqué. Entonces tenemos que despabilarnos, quitar, mi amado hermano, lo que pueda estar estorbando y saber que por cualquier medio donde lo querramos ver, nos conviene dar una talla espiritual. Esta, como repito, es nada más la de un bebé. Ya al llegar a Luigos, es un hombre ya maduro, ya casi que Cristo venga y me voy. Amén, amén y amén.